En días recientes ha estado muy en boga la situación de los rendimientos del régimen complementario de pensiones, por lo cual me voy a permitir hacer algunas aclaraciones sobre el particular. En primer lugar, recordemos que el régimen obligatorio de pensiones nace como un producto para complementar la pensión del régimen básico, llámese IBM o cualquiera de los otros regímenes básicos. Esto es un ahorro que se acumula en una cuenta individual que se alimenta de dos aportes principales. Uno por parte del trabajador del 1% sobre la planilla y uno por parte del patrono del 3,25 sobre la planilla. Ese 4,25 ingresa mes a mes a una cuenta individualizada del trabajador con el propósito que cuando llegue el momento de retiro pueda disfrutar de un complemento a su pensión. Estos fondos son administrados por una operadora o gestor de libre elección del trabajador, libre elección que le permite hoy día incluso cambiarse de operadora semestralmente. Esos fondos son invertidos bajo una serie de principios rectores que se originan en la propia Ley de Protección al Trabajador, donde por supuesto se anota la rentabilidad, el riesgo, la diversificación y la liquidez. A partir de esos principios rectores, el Consejo Nacional de Supervisión, CONACYT, ha emitido regulación de carácter general sobre límites de inversión, en qué tipo de instrumentos se puede invertir, de qué características, cuánto puede invertirse localmente y cuánto en el exterior, todo al amparo de la ley. Y corresponde a cada una de las operadoras el poder asignar estratégicamente los fondos para asegurarle al trabajador al momento de su pensión un determinado rendimiento. Esto, para ponerlo en términos muy sencillos, hace que de cada colón que ingresó, al final, cuando llegue el momento de jubilación, el trabajador haya acumulado por aportes por cada 100 colones, 30 colones de aportes y 100 colones provienen de los rendimientos. Así que los rendimientos se componen básicamente en el principal producto que se va a generar a través de las inversiones que realizan las operadoras. Estas inversiones tienen la principal característica de que se valoran todos los días a mercado. Es decir, yo puedo comprar un título que rinde una determinada tasa de interés, pero esa tasa de interés no es la que dicta el rendimiento. El rendimiento lo dicta los cambios en el mercado que esté pasando con las otras tasas de interés. Por ejemplo, si las tasas de interés suben, el rendimiento baja, y también si las tasas de interés bajan, el rendimiento sube. Entonces, cada día, digamos, hay una especie de termómetro que mide el valor de esas inversiones. Ese valor, que puede ser al alza o a la baja, se llama, cuando es al alza, una plusvalía y cuando es a la baja, una minusvalía. Esas plusvalías o minusvalías no son más que el reflejo día a día del valor de esas inversiones. Y no se convertirán ni en ganancias ni en pérdidas, sino hasta el momento en que la inversión se materializa. ¿Cuándo se materializa? Cuando esa inversión se vende. Si yo la estoy vendiendo en un momento en que el mercado está a la baja, como es el momento que estamos viviendo hoy en día, por supuesto se va a generar una pérdida. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en particular y en esta coyuntura en particular? Venimos de una época de una profunda crisis, arrancamos esta crisis con la pandemia. En esta crisis básicamente lo que se dio fue
una crisis de nivel mundial con impactos económicos en el mercado del trabajo, por supuesto con importantes impactos sanitarios. Durante esa época, los bancos centrales de los diferentes países tomaron la decisión de reducir al máximo lo que se llama la tasa de política monetaria. Estas tasas tan bajas, ¿verdad?, hicieron que en el mercado se reflejara una temporada de tasas muy bajas, temporada que por cierto ya terminó, y entonces los rendimientos, y lo vimos en el año 21, fueron rendimientos extraordinarios. No obstante, esta temporada de tasas muy bajas generó una enorme presión para que la inflación de los países prácticamente se saliera, digamos, de control. Costa Rica no es la excepción y el mundo entero está hoy día enfrentando cómo poder combatir esa inflación. ¿Y por qué es que interesa combatir la inflación? Porque la inflación tiene un efecto nocivo en la capacidad de adquisición de las personas y va, por supuesto, su ingreso a verse totalmente disminuido. Entonces, para contrarrestar esa reducción en este aumento en la inflación, lo que se ha generado es un aumento muy acelerado en las tasas de interés. Y ese aumento tan acelerado en las tasas de interés ha hecho que los rendimientos de los fondos se reduzcan de manera importante. Esta situación, además, se ve agravada por dos temas importantes. El tema del conflicto geopolítico, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también genera incertidumbre adicional en los mercados y sobre todo en el precio, volatilidad en el precio de algunas materias primas. Este conjunto de eventos desafortunados, por supuesto, está impactando la rentabilidad de los fondos. No obstante, la rentabilidad de largo plazo sigue en números positivos y es de esperar que una vez que este fenómeno se vaya controlando, de lo cual no tenemos una certeza, lo que hay son meras probabilidades. Una vez que ese fenómeno se vaya controlando, volveremos a ver los rendimientos de los fondos en un terreno positivo. Esta no es la primera vez que sucede, quizás no de la forma tan profunda que estamos viendo ahora. Esto sucedió durante la crisis del 2008, durante la crisis del 2012, se repitió en el caso particular de Costa Rica, durante la crisis fiscal del 2018. Este fenómeno de la volatilidad o la caída en los rendimientos no es un fenómeno de los fondos de pensión en Costa Rica. Esto está sucediendo con los fondos de pensión en el mundo entero, en particular, viendo las noticias de América Latina, los rendimientos también han caído de manera importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha hecho y en qué estamos trabajando? Lo primero que siempre hemos advertido es que esta situación posteriormente se va a revertir y como los fondos son de largo plazo, aquella tasa esperada de retorno pues será una realidad en el largo plazo. En el futuro volveremos a tener crisis similares, pero siempre los fondos vuelven a a recuperar esa rentabilidad. Lo que sí tiene un efecto, porque ya no es el largo plazo, sino son fondos que se encuentran en lo que llamamos desacumulación y a las personas se les está reconociendo periódicamente lo que le corresponde de pensión complementaria. Ahí la acción que tomamos fue que hicimos una revisión en la manera en que se calcula esa renta mensual para suavizar el efecto de este año que estamos viviendo de rendimientos a la baja. El otro tema que también se ha puesto a disposición y mejorado, sobre todo para que se pueda usar de manera mucho más efectiva y eficiente, es la posibilidad que las operadoras a los clientes que tienen ciertas características de años
de ser aportantes al fondo, le puedan reconocer alguna bonificación. También estamos trabajando de manera intensa en la revisión de lo que llamamos fondos generacionales. Hoy día todos los afiliados, digamos, disfrutan de las mismas características del fondo, y aquí lo que vamos a hacer es una especie de segregación, de tal manera que los fondos de aquellos pensionados o que están próximos a pensionarse estén sujetos a mucho menor volatilidad. Aquí es importante que las decisiones de administración son del resorte exclusivo de los gestores de pensión, por supuesto dentro del marco de la normativa que emite el CONACYT y bajo la supervisión de la SUPEN. La SUPEN no es la que toma las decisiones de inversión, la SUPEN no es la que administra los recursos, la SUPEN fundamentalmente lo que hace es supervisar la forma, digamos, los riesgos asociados a la operación, a la acumulación, a la comunicación, a la gestión en general de las operadoras. Las operadoras cuentan con un marco estratégico, con una planificación estratégica, con un conjunto de comités bajo los cuales se van tomando decisiones respecto a las inversiones, su composición, etcétera, y diferentes comités que llamamos nosotros las líneas de defensa en protección, digamos, de esa promesa de rentabilidad que tienen las operadoras. Sí es importante también, y lo hemos insistido mucho con los afiliados, que este no es para nada un buen momento de trasladarse de operadora, porque un traslado de operadora lo que haría es materializar esa minusvalía y sí convertirla en una pérdida, perdiéndose el afiliado la oportunidad de la recuperación conforme el mercado lo vaya permitiendo. Es importante que usted se acerque a la operadora que usted ha escogido, que usted de manera libre ha escogido, se puede asesorar y por supuesto en todo momento cuenta con esta superintendencia para atender sus inquietudes o consultas. Muchas gracias.